Muy feliz de grabar emisión número 82 de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida. Y cada generación siempre ha tenido la oportunidad de romperla, dejar su huella, dejar su marca y dejar su legado en nuestra sociedad. Y así hablamos de los baby boomers y con todo su legado del movimiento hippie, de alzar la voz, del movimiento del 68, de poder generar estructura organizacional dentro de las empresas, sistemas eficientes y una jerarquía importante que le dio solidez a las organizaciones y a las empresas en los 70s, en los 80s y en los 90s. Posteriormente, la generación X aporta la meritocracia, también hay que decirlo, aporta el workaholismo, aporta el movimiento de la mujer en la incrustación en el ámbito laboral y aporta mucho de las habilidades suaves que se empiezan a permear dentro de las organizaciones. Aparecen los millennials y vemos un surgir de nuevas formas de trabajar, el nomadismo digital, un alto índice de emprendimiento, el boom de los unicornios, la importancia de la diversidad y el movimiento LGBTIQ+, que empieza a tener mucha voz a través de ellos, y la importancia de un alto sentido de propósito al grado que las organizaciones comienzan a desarrollar y establecer los famosos Purpose Statement. Y viene la generación Z. Aquellos nacidos en el año 97 hasta por ahí del 2012, es decir, aquellos que tienen máximo unos 27 años, de 12 a 27 años, y que empiezan a incursionar en el ámbito profesional y laboral de una manera muy fuerte. ¿Cuál va a ser el legado y las aportaciones de esta generación? Hoy se escuchan muchas críticas, preocupaciones, sentimientos, aflicciones, observaciones, juicios alrededor de ellos, de los cuales vamos a hablar un poquito, pero sobre todo de sus aportaciones que vienen a aportar, que vienen a dar, que vienen a brindar al mercado laboral, al mundo empresarial. Y para hablar de esto, tengo por tercera vez aquí en el programa de Rompiéndola a Marce Mondragón, que junto con Alberto Machuca son los favoritos de Rompiéndola. Marce, bienvenida a Rompiéndola. Un gusto estar aquí este día con todos ustedes, sobre todo para hablar acerca de la generación Z y todo lo que somos capaces de aprender acerca de ellos. Me encanta cómo abordaste lo que cada generación ha aportado en las diferentes etapas, porque lo que yo escucho en la mayoría de las conversaciones es preocupación, queja, aflicción acerca de esta nueva generación y no niego lo que expresan, pero me gustaría que se pudiera ampliar más la mirada y que pudiéramos ver qué podemos aprender de esta nueva generación, porque entre más rápido integremos el aprendizaje de estas nuevas generaciones, pues más evolucionaremos. Dices, se han escuchado muchas preocupaciones, ¿no? Calificativos como generación de cristal, son frágiles, hipersensibles, no aguantan nada, quieren todo rápido. ¿Qué más has escuchado, Marce, acerca de la generación Z y sobre todo en esta juicio que se le da y etiquetas que se les ponen? Sí, pues bueno, parte de lo que he escuchado, sumando a lo que acabas de mencionar, es que tienen una alta dependencia a la tecnología y a las redes sociales, que no les gusta esforzarse en el trabajo, que son poco comprometidos, que tienen bajos niveles de responsabilidad. Y yo creo que esas son características de todas las generaciones, solamente que ahorita pues está la crítica de esta nueva generación, pero esa parte donde también mencionan que llegan al trabajo y luego quieren ser directores rápido y sin poco esfuerzo, yo creo que esa es una característica que todas las generaciones han tenido en la etapa de la adolescencia, pero ahora se hace un énfasis más fuerte en eso. Son algunas de las cosas que he escuchado. Todos queremos ser exitosos lo más rápido posible y esa es también una de las cosas que la generación X, nuestra generación, pues promovió y buscó mucho, ¿no? Y fue el gran dolor de cabeza para los boomers de cómo los X quieren ya una posición tan rápido y efectivamente todas las generaciones aspiramos a eso, ¿no? Efectivamente, y pues vemos cómo también parte de lo que se dice es que son demasiado impulsivos, que tienen sentimientos de soledad, ansiedad, mucha tristeza. Y me llama mucho la atención porque cuando yo escucho todas esas críticas, yo que me dedico a
pues todo, desarrollar temas de inteligencia emocional, pues tanto en empresas como en el consultorio. Me llama mucho la atención porque he leído en libros estudios que se han hecho de los adolescentes, de las nuevas generaciones, y las características que alcanzan a plantear, pues son estas, ¿no? Muy impulsivos, cada vez más agresivos, no respetan la autoridad, no les gusta seguir las reglas, que son más ansiosos, que pasan más tiempo en la pantalla. Y de pronto, cuando yo vi un estudio así, donde se ha elevado también, por ejemplo, el tema de los suicidios, el acoso y el abuso sexual, me llamó mucho la atención porque estaba leyendo un libro y que Daniel Goleman hacía el prólogo citando este estudio que se hizo en Estados Unidos. Y lo interesante es que todos estos hallazgos que acabo de mencionar eran, ese estudio fue hecho a finales de los 80. ¿Eso qué quiere decir? Que estaba hablando de los jóvenes de la generación X, O sea, nos ¿no? estaba describiendo y la En preocupación que había efecto, por nosotros, ¿no? exacto, cómo estaban tan preocupados por nosotros y bueno, pues aquí estamos, Y sobrevivimos. Y con aquí, nuestras vidas, sacando adelante nuestras familias, trabajando, creciendo, desarrollándonos. Pero vaya, ¿qué quiero hacer al citar este ejemplo? Como si a veces criticamos mucho a las nuevas generaciones y no digo que no nos preocupen y ocupen todas las cosas que observamos y que podamos colaborar para poder mitigar todas las cosas que observamos, pero ¿y el enfoque de todo lo positivo que tienen? O sea, nos vamos a esperar a que pasen muchos años para decir, esto es lo que nos dejó la generación Z, o podemos empezar a aprender desde hoy lo que nos está dejando esta generación. y me encanta eso porque ese es el enfoque del programa de hoy. ¿Qué podemos aprender? Porque el desahogo emocional, pues lo hemos escuchado por distintos lados. Hasta hay memes de que la generación Z llora mucho y que todo y que todo tiene que ser muy delicado y los ponen en una posición que si a mí me expusieran de esa manera hasta me daría coraje y enojo porque por decir por qué nos encasillan de esa forma, ¿no? Y lo que hemos escuchado en empresas es definitivamente una preocupación muy seria por sentir que las organizaciones han evolucionado bastante hacia el bienestar, hacia la preocupación del individuo, hacia un liderazgo más humano y dicen, pero no es suficiente. Para la generación X ya fue demasiado, para los millennials ya se encontraron con este ambiente donde encuentran equilibrio, vida y trabajo en la mayoría de las ocasiones, o al menos en el discurso ya está, ¿no? Y con eso es Ajá. suficiente para el millennial en algunos momentos, pero de repente la Z es exigente y tiene una alta demanda. Pensando en las cosas que podemos aprender y en todas las aportaciones, porque así como narraba esas aportaciones que cada generación ha dejado, ¿qué visualizas? ¿Cuáles son las cosas que desde ya nosotros podemos aprender de esta generación de chicos pues bastante jóvenes? Y vamos a encuadrarla en el ámbito laboral, Ajá. considerando que el 25% de la fuerza laboral para el 2026 va a ser generación Z, ¿no? Entonces es un tema súper importante. ¿Qué vienen a aportarnos? ¿Qué nos están enseñando, Marce? Sí, bueno, antes de comenzar con este tema de qué vamos a aprender, qué lecciones podemos aprender acerca de ellos, me gustaría mencionar un elemento muy importante que les tocó vivir a esta generación en una etapa del desarrollo humano muy importante, que fue la pandemia. Entendemos que esos 2 años de pandemia global, en donde estuvimos encerrados, en donde había miedo a la enfermedad, al contagio, a la muerte, les tocó vivir, graduarse de secundaria, de prepa, algunos de universidad, no salir, no ver a sus amigos, no poderse despedir después de haber cerrado un ciclo. La pandemia sí es un elemento muy importante para esta generación y que a la par los hace sumamente resilientes porque tuvieron que adaptarse de una manera muy significativa a las nuevas plataformas, a tener fiestas de cumpleaños por Zoom o cualquier plataforma digital, a que las celebraciones, inclusive asistir a funerales en plataformas digitales. O sea, fue un evento que, pues, yo digo, bueno, yo a mis 53 años, yo digo, 2 años encerrada, pues sí hubo aprendizaje, sí hubo muchas cosas, pero es que a la edad que les tocó vivir a ellos, considero que sí es un elemento que hay que poner, sobre la mesa, que desde mi perspectiva no los ha hecho
débiles ni frágiles, los he hecho sumamente resilientes y fuertes en áreas diferentes a las que somos nosotros, pero no coincido con que son débiles, frágiles o hipersensibles, sino que nos están poniendo la mirada en cosas que para ellos son significativas. Claro que vivir la pandemia cuando uno ya tiene, pues, realizadas en muchos aspectos de su vida y sus vínculos sociales bien formados, y si todavía no perdió el empleo uno, pues bueno, puede ser hasta bastante amigable el tema de la pandemia, pero graduarse, quitar el contacto social, vivirlo a los 20 años, vivirlo a los 22, tener que graduarte de forma virtual, recibir tu título de forma virtual también, y Sí. después un año después irlo a recoger físicamente y hacer como una graduación desfasada, pues termina siendo muy, muy desafiante. Y algunos empezaron a emplearse así, a Ajá. buscar en ferias de empleo de formato virtual espacios para incursionar al tema laboral. Y qué desafío integrarte a tu nuevo trabajo o a tu primer trabajo más bien en formato virtual, ¿no? Qué desafío y que es algo que difícilmente podemos dimensionar otras generaciones qué gran punto pone sobre la mesa, Marce. Exacto, y porque se desarrollaron en su juventud en medio de muchísimo estrés, de muchísimo miedo por todo lo que estaba pasando. Y en efecto, empezar tu trabajo y no conocer ni a tu jefe, ni a tu líder, ni a tus colaboradores, ni a tus compañeros, y todo por plataforma digital y que a veces abren cámara y a veces no abren cámara. O sea, todo esto es parte de lo que les tocó vivir. Y yo sí creo que el poder aprender de sus experiencias, perspectivas y valores es relevante. Ahora, para meternos a este tema de qué lecciones podemos aprender de la generación Z, pues para mí es importante resaltar cuáles son de los valores más significativos, que tiene que ver con el respeto y la igualdad. Entonces, desde la igualdad, pues nosotros sabemos que los jóvenes es bueno que aprendan de las personas que tenemos más experiencia, pero con este valor es bueno que nosotros aprendamos de los más jóvenes, que todos seamos aprendices de todos, que desde ese ángulo de aprender nos atrevamos a decir yo, además de aprender de expertos, de autores de libros, de protagonistas de la ciencia, me atreva a aprender de los jóvenes y de los Sí, niños. siempre buscamos mentores en las personas que admiramos o en aquellos que de repente vemos hacia arriba, ¿no? Porque nos han dejado un legado de investigación, aprendizaje, experiencias o han conquistado aquello que nosotros anhelamos conquistar, pero requiere muchísima humildad y muchos pies sobre la tierra. Decir, voy a aprender también y voy a buscar mis mentores, no solo en mis iguales, sino hacia abajo. Y hacia abajo considerándolo en edad, porque no, partiendo de tu Ajá, posición, es igualdad, ¿no? Es otro ser humano con riquezas, con fortalezas y con cosas que me pueden nutrir, ¿no? Y qué ajá, desafío, porque sí, siempre el tema de la edad, pues hace sentir que uno es superior a alguien, ¿no? A lo mejor solo ajá. es más viejo, pero no significa más maduro ni más adulto, ¿no? Exacto, solo tenemos más años en la Tierra, pero esa es la propuesta, de abrir nuestra mirada a ver qué podemos aprender. Ahora, sabemos que una de las características más importantes de lo que tiene que ver con esta generación es la conciencia social y ambiental. Vemos que les tocó vivir en un mundo ya con calentamiento global, con deshielos, con todo este tema, y que para mí la conciencia ambiental que tienen se me hace verdaderamente fascinante. Vemos en la actualidad fiestas donde los chavos llegan con su termo y su vaso para no generar basura, para no usar plástico. Eso se me hace fascinante y podríamos aprender de ellos en lugar de criticarlos porque es algo favorable. Eh, Entendemos que lo que les tocó a ellos vivir los ha hecho también más activos en levantar la voz con respecto a movimientos ambientales favorecedores, que colaboran con el bienestar del planeta, de los animales. Me encanta la cultura de respeto hacia todos los animales, inclusive, pues, estamos en una época en donde nuestras mascotas cada vez tienen un papel más protagónico dentro de la familia.
y que yo considero que es parte de lo que hay que aprender. También vemos que les ha tocado vivir movimientos sociales sumamente intensos con respecto a todo lo relacionado con las minorías, con el movimiento LGBT, más con la parte de lo que tiene que ver con las mujeres, el feminismo, y considero que estas experiencias de vida y cómo se comportan con las redes sociales, cómo convocan, cómo se unen, cómo levantan la voz, es algo que nosotros podríamos aprender en lugar de guardar silencio ante las injusticias o sentir yo no puedo hacer nada. No, esta nueva generación nos está diciendo, sí, uno sí vale, uno sí cuenta, sí puede hablar, sí puede expresarse y les interesa mucho que verdaderamente nosotros podamos respetar la voz de cada Sí, persona. y aquí ya has mencionado 2 cosas. Número uno, que podemos aprender esta conciencia ambientalista que tienen, y me hace pensar mucho, pues, en una Zeta, en una voz muy juvenil que salió por ahí del 2019, bueno, 2018, ¿no? Greta Thunberg, la Ajá, sueca que empezó este movimiento de Fridays for the Future, y pararon escuelas completamente alzando la voz y buscando una conciencia alrededor del calentamiento global, y que, nos muestra una preocupación seria, más allá de la opinión que podamos tener alrededor de Greta, porque es muy polarizada su caso. Él ejemplifica muy bien esto, esta conciencia, esta búsqueda de cosas sustentables, esta búsqueda. Veo muchos, de repente me tocó coincidir con una chica en una comunidad que tenía este negocio de venta de desechables ecológicos, y ajá, ese era el valor agregado, y entonces buscan que todo sea ecológico, que todo sea reciclable, no importa pagar más con tal de promover pues este consumo consciente, ¿no? Y ajá. número dos, el alzar la voz. Y Sí, creo que sí, efectivamente, en las redes sociales se visibilizan múltiples voces y efectivamente vemos gente que habla acerca de distintos temas y algunos nos dan risa, otros no estamos de acuerdo, pero hablan lo que piensan, lo que sienten y defienden causas animales y defienden a las ballenas y defienden una comunidad y defienden a el parque de la esquina y defienden los colchones que todavía pueden ser utilizados de otra manera y defienden los regalos hechos con las manos. Y hay movimientos de todo, sí, impulsados por la generación Z, porque han, sí. han- han decidido levantar la voz y han decidido organizar pequeños movimientos, pequeñas comunidades, ¿no? Así, pero que tienen un gran impacto. Y porque parte de lo que nosotros podemos aprender de ellos es actuar, que muchas veces no solamente viven en el mundo de las ideas y de todo lo que debería de ser, se han atrevido a actuar, a levantar la voz, a denunciar. Sabemos que no tenemos una cultura de denuncia ante las injusticias, inclusive dentro del trabajo laboral, pues vemos que por mucho tiempo dijimos, bueno, si te tratan mal esto, pues aguanta, aguanta. Y pues nos están diciendo, ok, ¿por qué tengo que aguantar un maltrato en el trabajo, por ejemplo? ¿Por qué tengo que aguantar insultos? ¿Por qué tengo que aguantar la microviolencia? Y están levantando la voz para decir, basta, no, O el micromachismo, o el microacoso, o el microtodo, ¿no? Donde sí, finalmente populariza la generación Z los famosos tendederos, en donde se expone visiblemente a aquellos, y bueno, lo hacen las mujeres, en esencia, aquellos hombres de los cuales ellas fueron víctimas de acoso, de abuso y demás. Y entonces empieza como una oleada de abajo hacia arriba de alza la voz, denuncia, y tenemos casos entonces de mujeres de otras generaciones denunciando gracias al impulso al de abajo. impulso. Ajá, efectivamente. ¿Por qué? Porque esta generación trae una cultura totalmente diferente, pero que además los enseñamos y los entrenamos para esto, ¿no? Del no te dejes. Exacto, o sea, Yo me dejé, a mí me usaron de su puerquito en la secundaria. Tú no te dejes, ¿no? efectivamente, porque no tienes por qué dejarte. Y eso no es ser fuerte, porque dicen, no, es que a mí en la escuela me molestaban esto y yo A- fuerte, aguanté vara, aguanté no, vara. con todos La mis pregunta traumas. es como, ¿por qué tienes que aguantar vara? No, y nos están cuestionando hasta con el tema de los apodos. ¿Por qué ser agresivos? Y eso nos mete a otra característica de esta generación, que es la diversidad y la inclusión.
¿por qué estar criticando? ¿Por qué estar, bueno, en muchos aspectos con respecto a lo que tiene que ver con la diversidad e inclusión, en donde esta generación considera que todos somos igualmente valiosos desde nuestra dignidad humana, no importa la raza, el género, no importa nada, no importa la edad, todos somos igualmente No valiosos. importa religión, no importa color de piel, no importa ancestros, no importa absolutamente nada. Nada, la clase social, no importa nada, somos igualmente valiosos. Y desde ahí la inclusión y la diversidad nos enriquece. Tenemos la tendencia a que yo me junto con los que son iguales. Aquí esta generación dice, no, yo quiero relacionarme con personas diferentes a mí y aprender de todos. Eso es sumamente valioso porque vemos que cada voz cuenta, que cada voz es importante y de ahí la relevancia que nosotros aprendamos a escuchar, porque es una de las grandes debilidades que muchas veces tenemos en la comunicación, que nos cuesta trabajo escuchar y esta generación nos está diciendo la voz de un niño, la voz de un hombre, la voz de una mujer, la voz de un anciano, la voz de todos cuenta. Entonces, aprender a escuchar sí es un elemento muy relevante que necesitamos aprender de esta generación, porque pues el enfoque generalmente está en cómo voy a hablar y es importante cómo vas a hablar, pero ¿qué tanto aprendemos a escuchar, inclusive desde la niñez? El enfoque está en cómo hablar, cómo expresarte, qué palabras dices y cuántas veces nos cuestionamos en, ¿he aprendido a escuchar? ¿Me he dedicado a aprender cómo ser un mejor escucha? Y ese es un elemento muy importante para trabajar en la diversidad y en la inclusión. Sí, bueno, evidentemente le han dado un impulso a la diversidad, a la dignificación en todos los, independientemente de tu estilo, de tus características físicas y Sí, si hay una capacidad diferente, demás. Y eso que dices de darle importancia y dignificación hace que su voz sea importante. Y generalmente hay personas, y a veces me incluyo, a veces me incluyo en ellas, que podemos robar el micrófono, que podemos hacer uso de sabernos expresar para hacer sentir nuestra opinión, pero muchas veces al hacer sentir nuestra opinión, aquellos que hablamos y que tendemos a ser un poco más extrovertidos, podemos pisar las voces de los que son un poco más tímidos o que tienden a ser un poco más introvertidos. Y esta generación nos invita a que le demos el micrófono también a los introvertidos, a que generemos espacios en donde ellos puedan sentirse con la capacidad y seguridad para expresarse y que nosotros nos interese escucharles, ajá, escuchar su voz, escuchar lo que tienen que decir y qué competencia tan importante, sobre todo para la generación X, el atrevernos a escuchar, porque uno de los impulsos importantes de la generación X es aprender a hablar, aprender de storytelling, aprender negociación, aprender habilidades de persuasión y todas estas soft skills son muy X, pero nunca se nos dijo la importancia de aprender a escuchar, de empatizar, de conectar con la emoción del otro, con la vivencia del otro. Son como cosas que, caray, sé el discurso correcto, pero no necesariamente la acción correcta. Y que ahí también quiero poner sobre la mesa el cuánto está tan trillado esto de hay que dignificar a todas las personas valemos lo mismo, todas las personas somos iguales. Sí, claro, todos lo decimos y todos lo pensamos porque es socialmente correcto, pero el punto es que en la vida cotidiana, en las pequeñas acciones, mostramos que no pensamos así. Sí mostramos desprecio hacia, sí mostramos marginación, sí mostramos exclusión y eso nos debería dar coraje porque finalmente sí, sonaría, no, pues eso no tiene nada de nuevo, sí tiene de nuevo porque lo hemos dicho, pero no lo hemos vivido, ¿no? efectivamente. Y entonces vemos que todos esos temas que en algún momento, por ejemplo, como mencionabas, la generación X se encargó mucho de hablar acerca de la violencia contra la mujer. Aquí la generación Z nos está mostrando que sí, importantísimo los temas de violencia, pero nos mete al tema de la microviolencia, ¿no? De todo ese comportamiento que se puede llegar a tener en los ámbitos de trabajo, pero también puede pasar en las relaciones interpersonales y en la familia, en donde no son insultos directos,
sino son frases, gestos, burlas, chistes que constantemente pueden afectar la seguridad emocional de una persona, que te pueden meter en un estrés, y que esto sí ya está relacionado con el género, que está relacionado con la manera en la que vives tu sexualidad, que está relacionado con temas de gordofobia también, en donde la puntualización acerca de características físicas, ¿en qué momento pensamos que era divertido? ¿En qué momento pensamos que esa era una bonita manera de relacionarnos, burlarnos de características físicas de una persona? Esta generación nos está llevando a cuestionarnos ese aspecto y decir, ¿por qué si el cuerpo que yo tengo es como es? ¿Por qué tienes que puntualizar lo que a ti no te gusta? ¿Por qué tienes que puntualizar lo que para ti se te hace diferente? Y además burlarte y hacerlo público y que si no lo aguantas es que eres frágil, es que de todo te sientes. Entonces, los temas de microviolencia es un tema que a esta generación nos está haciendo una invitación muy interesante a modificar para que nuestra comunicación deje de ser violenta y que podamos comunicarnos con muchísimo más respeto e igualdad. Sí, fíjate que en este tema de microviolencia y el tema de que citaste de la gordofobia, ha llevado como a puntualizaciones bien interesantes en reflexiones en corporativos, ¿no? Sí, Número uno, digo, la famosa expresión usada, mal usada, sobreusada de se fue como gorda en tobogán, que termina siendo agresiva, violenta y una expresión de gordofobia y además sexista, porque además no es como gordo en tobogán, es como ajá. gorda, como gordo en tobogán, ¿no? Sí, Entonces, luego, el decirle a alguien, ay, el llenito, la llenita, el gordito y demás, cero, ¿no? el chaparrito, o Sí, sea, el calvito, o sea, son ¿por qué hacer énfasis en las en las características características. corporales? Y luego salió que hasta microviolento es un comentario como, oye, bajaste de peso, qué bien te ves, ¿no? Ajá, efectivamente. O sea, porque entonces, ¿qué? ¿Me estás diciendo que antes te dabas cuenta de una característica física mía y que por eso no me veía bien Ajá. en tu juicio o en tu criterio? Y que hasta Sí, eso puede ser violento. efectivamente. Y no es el enfoque de este programa meternos a todo el tema de lo que tiene que ver con la microviolencia y relacionada con la gordofobia, pero sí, esta generación nos está invitando a ser muchísimo más sensibles acerca de ese tema y que se me hace sumamente relevante porque lo hemos cotidianizado, no somos conscientes, pero me gusta esta generación que dentro de todo es bastante transparente y si la llamamos de cristal desde el ámbito transparente, en eso sí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque te dicen lo que piensan, te dicen lo que sienten, y si algo les duele, les molesta, le ofende, te lo expresan. Muchas veces tú te sentiste de la misma manera, pero no te atrevías a hablarlo por las consecuencias. Aquí sí se atreven a decirte, ¿sabes qué? Me ofende lo que acabas de decir. Y aquí es en donde estamos promoviendo entender que en esta nueva generación, pues la mayoría de las veces no tenemos la intención de ofender, pero tenemos que hacernos responsables del impacto de nuestras palabras, porque a veces por decir es que no fue mi intención ofenderte, pues como si aquí nada pasó, como si no fuera válido lo que sentiste, como si no fuera importante tu sentimiento o tu pensar. No, una cosa es que yo no tenga mala intención y otra cosa es que no me pueda hacer responsable del impacto de mis palabras. Y si yo me hago responsable del impacto de mis palabras, me hago consciente de que es válido lo que piensas y lo que sientes. Gracias por decírmelo. Soy un aprendiz en este tema de lo que tiene que ver con mi lenguaje no violento y entonces si diferenciamos la intención del impacto, pues nos va a ayudar muchísimo a comprender pues que estamos de aprendices ante esta nueva forma de comunicación que nos están proponiendo los Z. Entonces, también vienen a enseñarnos y vienen a aportarnos como una conciencia acerca de las conductas micro, ¿no? Y Ajá. de toda lo que estábamos metiéndonos en tema de microviolencia, que gracias a la generación X y también a los millennials, mucha de la violencia macro ha sido como, se ha ido disipando. Pero ahora Ajá. nos tenemos que meter con más lupa y no es ser hipersensible, sino Ajá. es elevar la conciencia, generar mayor madurez y evolucionar como, como humanidad, ¿no? Y se me hace increíble porque es
es llevarnos a meter todavía a mayores detalles a cosas que normalizamos y que no son normales en nuestro lenguaje, en nuestras descripciones, en los juegos sarcásticos que podemos llegar a tener y que pueden ser humillantes, que pueden ser que generen rechazo o que pueden marcar la vida de alguien. De repente ya estamos a los 50 años tratando en terapia cosas que nos marcaron en la Sí. infancia y que decimos, no, yo le di la vuelta, yo lo superé, claro, ¿y por qué lo vienes a hablar 40 años después? No le diste la vuelta, no lo superaste, te sigue marcando y has aprendido a vivir con esa piedra y ellos no están dispuestos a tener esa piedra. Pero también la importancia de la transparencia y la Ajá. importancia de poder visibilizar lo que pienso, lo que siento y muchas veces nosotros por el deber ser aprendimos a quedarnos callados, aprendimos a decir, ay, ya, esta no me la viento, escoge tus batallas y de repente no hablar, callar, entender que la voz del líder es la voz que va a dominar, ¿para qué insistir? ¿Para qué pelear? ¿Para qué opinar? No me van a escuchar. Y entonces silenciamos muchas veces nuestras iniciativas, nuestras quejas, nuestras inconformidades, porque parecería bueno ser obediente, Ajá. alinearnos a un sistema, alinearnos a lo que la compañía dice o lo que mi jefe o mi líder opina, ¿no? Y esta generación habla, habla, habla y habla. Y a veces nos incomoda, sí, pero a lo mejor porque nos está mostrando todo lo que nosotros hemos callado, ¿no? Efectivamente. Y considero que he escuchado a algunos líderes, que expresan que escuchar es una pérdida de tiempo. Y yo les puedo decir que, al contrario, es un ahorro para el tiempo que te va a llevar solucionar los conflictos si no escuchas. Si tú aprendes a escuchar, a comunicarte, entendiendo que, como hablábamos ahorita de la microviolencia, toda violencia de golpes en el trabajo, que antes sí alcanzábamos a ver, igual en las aulas escolares, todo empieza por la violencia verbal y por el lenguaje corporal. Todo comienza por ahí. O sea, tú no puedes pensar en una persona que se agarró a golpes con alguien que no empezó por la violencia verbal y corporal, ¿no? Que tiene que ver con nuestros ademanes, nuestras Ok, expresiones. entonces va de menos a más, de la expresión Claro, facial, claro, la el levantada agarrar de ojos, los dientes el así pegados y ajá. vibrar y ponerse rojo y cerrar los puños y luego en la imaginación pensar cosas bastante destructivas hacia la otra persona. Efectivamente. Entonces, el estar poniendo atención a no tener una comunicación, violenta, es un elemento que va a colaborar porque, digo, yo espero que en los ambientes empresariales de trabajo, pues, no se llegue a golpes, pero a veces con la lengua se dan unos golpes impresionantes. Y ahí es en donde nosotros necesitamos poner atención, porque, pues, hemos desarrollado habilidades en el lenguaje para herir y lastimar, humillar, denigrar, despreciar, que a veces tiene que ver con una sola pregunta de: ¿de qué escuela vienes? Para focalizar algo que está relacionado con desprecio, con minimizar y con humillarte, inclusive públicamente, y después decir: "Pero, pues, ¿cuál es el problema? Yo solo te pregunté tu edad". Entonces, no, nos están invitando a hacernos conscientes de eso. Ahora, hablábamos de la transparencia y de todo este elemento que nos impulsan y nos metemos a otra característica de la generación Z, que es la salud mental y el bienestar. Más allá del equilibrio de vida que nos promueve la generación Y, que se me hace también fantástico y de las cosas, Ujú. de las aportaciones más importantes que nos brindaron, tiene que ver con la relevancia que le dan a la salud mental, que es tan importante el bienestar físico como el bienestar emocional. El que ya puedan hablar sin tabús, sin miedos, el que estén buscando que se pueda hablar de la salud emocional sin juicios y prejuicios, que se pueda expresar las características que tienen. Eso se me hace fantástico y una de las grandes aportaciones que nos está dando. Ya no ven el acompañamiento terapéutico como algo de ir a loquero, yo puedo solo con mis problemas, sola y no necesito ayuda de nadie. No, ya lo están viendo como canasta básica. Ya están integrando los procesos terapéuticos de una forma inclusive preventiva, porque yo que me he dedicado varios años a este tema, pues veo
Por ejemplo, que si una pareja de 55, 60 años quiere venir a terapia, seguro vienen en crisis, seguro vienen con un historial de heridas sumamente complejo y veo las generaciones actuales como cuando buscan terapia de pareja es preventiva. Decir, Marcela, queremos el largo plazo. ¿Cómo podemos hacer una relación de largo plazo? ¿Cómo podemos enfrentar los problemas? Marcela, queremos ya por fin embarazarnos. ¿A qué nos vamos a enfrentar como pareja? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos? Queremos atravesar esa etapa con conciencia, con sensibilidad, con respeto a mi pareja. Preventivo, se me hace fantástico, cuando muchas veces generaciones anteriores ocupaban la terapia de crisis. No, y cuando se ocupaba, Cuando se ocupaba. porque el tema de la sensibilidad a la salud mental siempre estuvo estigmatizado y sobre todo en los X y en los boomers, de las generaciones que estuve muy cerca, como algo para personas locas. O sea, hasta usábamos ese calificativo. Estás loco, entonces sí tienes que ir a terapia, ¿no? O sea, yo no Ajá, lo necesito. De hecho, al psicólogo se le llegó como a etiquetar como el loquero, ¿no? En ajá, algunos, yo lo escuché sí. cuando era niño. De hecho, personas que iban a terapia y que hubo algunas personas cercanas en mi familia, me llegaron a decir, nada más no lo comentes porque no es bien visto. No es bien Ajá, visto ir a terapia y por eso estamos como estamos, teniendo, me encanta porque hay un mercado enorme de gente de 40, 50 años yendo a entrenamientos de descubre quién eres, descubre tu vocación, conecta contigo. En serio, pero un sí, montón de coaches venden y venden esos cursos. ¿Por qué? Porque no hay autoconocimiento, porque no hay así es. herramientas y porque hay mucha gente que necesita sanar traumas y tenemos que llamarle coaching del que sea, ¿no? Ajá, No quiero etiquetar porque no va a ser que algún colega se me ofende, pero le llamamos coaching de todo, ¿no? sí, Coaching evolutivo, coaching potenciador, coaching sanador, lo que sea. Pero al final es reconocer que no estamos sanos mentalmente, queriéndole poner otro nombre, y esta generación lo está tratando con rapidez, lo está tratando sí. con urgencia y con la seriedad que esto amerita, ¿no? Y está dignificando lo que es la salud mental, y para muchos de nosotros es, ¿qué es eso de la salud mental? Así es, y sobre todo porque dijiste algo muy interesante de cómo, entraba dentro de las enfermedades vergonzosas, ¿no? De las que te da vergüenza, de las que escondes. Porque si de pronto yo te digo: "No, es que, ¿sabes qué? Tengo un soplo en el corazón, he estado con unas arritmias, esto, voy al cardiólogo", pues nadie tiene vergüenza de decir: "Voy al cardiólogo". Pero antes sí se tenía vergüenza de decir voy al psicólogo, voy al psiquiatra, porque entraba dentro de las enfermedades vergonzosas, de las que se escondían, de las que no se hablaba, de las que se disfrazaban. Y ahora esta generación nos está enseñando cuánta importancia necesitamos darle a un órgano tan importante como es nuestro cerebro, en donde ahí están nuestras emociones, nuestra manera de pensar, de cómo procesamos el aprendizaje, nuestra memoria. Darle mantenimiento a ese órgano, qué relevante, que ya podamos nombrarlo, que ya podamos saber qué es lo que nos pasa y no solo sentirnos que estamos locos, no, que podamos saber qué es lo que está pasando en mi cuerpo, en mi mente, con conexiones emocionales. Se me hace verdaderamente fascinante y admirable de esta generación. No, definitivamente. Y me hace pensar en muchos de mi generación, cómo nos cuesta trabajo el, el tener espacios hasta de quietud. Ajá, Hay una adicción al hacer y consideramos altamente efectivo a la persona que es una adicta a la acción, a estar en movimiento y demás. Y una cualidad de la salud mental es saber estar también tranquilo, en paz, con serenidad. Y conozco muchos amigos de mi generación que cómo y me incluyo porque soy extremadamente adicto a hacer y me siento mal cuando no hago. ¿Y ahora qué se hace cuando uno está en un espacio de soledad y de tranquilidad? Me siento improductivo. Un síntoma de que hay algo que no está bien en mi psique, un problema mental, claro. pero que finalmente se necesita, se necesitan armas y que son aportaciones
valiosísimas que nos enriquecen en lo individual, pero también en lo organizacional, ¿no? Claro, porque es una invitación a promover dentro de los ambientes de trabajo espacios seguros psicológicamente, que no haya ese miedo a ser tú, que no haya ese miedo a equivocarte, que no haya ese miedo a preguntar, sino que yo pueda sentir esa seguridad de ser un aprendiz, de que somos aprendices y de que nos vamos a poder comunicar inclusive en momentos de tensión, en momentos donde no están de acuerdo nuestras ideas, pero que respetemos quiénes somos. Porque una cosa es deshacer una idea y otra cosa es deshacer a una persona. Aquí lo que esta generación nos dice, ok, debatamos ideas, pero respetémonos. Eso se me hace fantástico dentro de lo que es la aportación que nos dan dentro del bienestar emocional. Sin miedo a ser tú. ¡Wow! Qué desafiante porque hay muchas veces que se habló tanto de cómo debíamos comportarnos y el manual del buen negociador Ajá. y del buen profesional, el buen vestir, códigos de vestimenta, que entonces nos invitaban a no ser nosotros. Y de repente hoy vemos a alguien en redes sociales que sube un video y lo criticamos o la criticamos. Decimos, ay, ¿cómo se atrevió a subir eso? En lugar de decir, qué valiente, qué bueno que se atreve a ser ella, que se atreve a ser él, y me tiene que enseñar a que yo podría ser también más valiente y atreverme a ser yo en la cámara, ya ni siquiera en un lugar, en la cámara y lo exponen al mundo. Y dicen, Sí. eso es lo que quiero comunicar. Y lo que pensemos, sinceramente, les tiene sin cuidado, porque dicen, esto soy yo, y la red ya es mi espacio seguro, ¿no? Para poder Sí, sí. compartir. Y claro, y porque están en una búsqueda más temprana del sentido de vida, del propósito, de la autoconciencia, todo este, autoconocimiento, y verdaderamente se me hace fascinante. Ahora, esto nos mete a otro tema fascinante, y yo creo que con esto Y vamos a vamos acabar, terminando porque ya, sí. que tiene que ver con el pensamiento crítico. Estos jóvenes están en la era de la información, en donde tienen acceso a todo, pero les ha desarrollado el pensamiento crítico de cuestionar las narrativas, por qué hacemos lo que hacemos, quiero seguir haciendo lo que hago, por qué pienso lo que pienso, por qué creo lo que creo. Y ese cuestionamiento los lleva ya a tener una capacidad inclusive más elevada de decir, a ver, yo quiero comprobar si esto que me están diciendo aquí, así se hace, se debe de hacer, hay otra forma de hacer, despierta la creatividad del pensamiento crítico, ese de que, pues a mí me dijeron que es paso uno, paso dos, paso tres, y se cuestionan. Y si lo alteramos y si lo hacemos, y esa parte de lo que es el pensamiento crítico, el que buscan comprobar la información. A mí me ha tocado estar en conferencias, con grupos de jóvenes en donde está el expositor y de repente en el chat que tenemos en conjunto empiezan, oigan, esto que dijo no me suena, lo voy a buscar aquí, foto de pantalla con, aquí hay un artículo que niega lo que el expositor está diciendo. ¡Fum, fum, fum! En 30 minutos mientras el expositor está, ya le buscaron argumentos y después empiezan. ¿Quién le menciona los hallazgos que acabamos de hacer? Yo lo hago, pero ¿Quién lo vamos todos expone? juntos. Y sale una chica que pone, solo hágalo con respeto. Claro que sí, con respeto, pero con fundamentos, porque aquí están los elementos. Y dices, qué impresión. O sea, en un instante buscaron información, comprobaron si era cierto lo que el expositor decía, si no, si había argumentos a favor, en contra. Es asombroso, pero verdaderamente fascinante, porque parte de lo que nos faltó a nosotros muchas veces era cuestionar por qué se hacen las cosas así, por qué hago lo que hago, por qué pienso lo que pienso, por qué este es el manual del buen empleado. Y esos cuestionamientos los llevan al discernimiento, aprender a discernir dentro de toda la información que tengo qué quiero hacer, pero con discernimiento. Claro, y fíjate, y el cuestionar el status quo es el inicio de la innovación. Y Así lo es. decías hace rato, ¿no? La importancia de poder tener espacios donde la gente puede expresar sus ideas, debatir sus ideas, y ahí se generan modelos disruptivos importantes, y que para mí es una de las aportaciones también más fascinantes que nos puede dar esta generación. Sus ideas, sus cuestionamientos, atrevernos a ver las cosas con otra óptica, y a veces necesitamos esa ignición inicial para poder cambiar nuestras perspectivas y generar las soluciones. No van a tener la solución de forma aislada como ningún ser humano la tiene de forma aislada, pero que se pueden generar estos debates constructivos donde podemos tener varias soluciones y opciones
para evolucionar como organización, para crecer como equipo y para abarcar mayor mercado como organización. Pues Marce, interesantísimo y riquísimo lo que nos has compartido acerca de la generación Z. ¿Algo más que nos quieras decir acerca de esta nueva, fascinante, inquietante para algunos, pero definitivamente una realidad de esta generación? Sí, no perdamos de vista lo que nos preocupa y que también nos debe de ocupar porque co-creamos esta generación Z, pero ampliemos nuestra mirada a ver qué podemos aprender de ellos. Yo estoy segura que te va a ayudar a ti para nivelar tus niveles de estrés y preocupación acerca de tus hijos, las personas con las que estás colaborando ya en la empresa, y que abras la mirada a aprender y que desde el respeto y que desde el respeto y la igualdad seamos aprendices de esta nueva generación. Así nos haremos una sociedad más fuerte, familias más fuertes y seres humanos con una evolución más amplia. Pues muchísimas gracias. Aprendamos entonces de la conciencia global, aprendamos entonces de la diversidad, aprendamos entonces de su transparencia y su voluntad de expresión, aprendamos entonces del impulso a la salud mental y aprendamos entonces de su espíritu crítico. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a aprender de todas las generaciones y a romperle la vida.